Cordial saludo, somos estudiantes de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Mi nombre es Yesenia Flores Cuadro y mi grupo está conformado por Andrés de León, Gianni González, Norelis Rocha y Fabián Silvera. En esta ocasión hablaremos del Big Data y del Business Intelligence. El Big Data. Los grandes datos no son algo nuevo o aislado, sino que forman parte de una larga evolución en su uso y modo de utilizarlos. La historia del Big Data puede ser breve, pero sus cimientos se fueron construyendo mucho antes de que las computadoras fueran algo común. Los primeros registros de antecedente de información se llevaron a cabo con el fin de predicción y se remontan a la época paleolítica, donde se realizaban registros de actividades cotidianas y comerciales. El pasar de los años se van consolidando grandes bibliotecas como la Alejandría, que marcan un antes y un después en el almacenaje de datos. Al pasar las décadas van surgiendo nuevos avances como análisis de datos estadísticos, van apareciendo términos como el business intelligence que van marcando en la historia, con la recopilación y análisis de información relevante de actividades comerciales y el almacenamiento digital y de Internet. Por la creciente generación de datos y la necesidad de registrarlos y analizarlos en tiempo, el gobierno estadounidense planeó el primer data center para almacenar en una cinta magnética las huellas dactilares. A finales de los 80 se empieza ya a utilizar el término Big Data tal y como lo empleamos en la actualidad. El análisis de grandes volúmenes de estos datos comienza a convertirse en una prioridad para los negocios, hasta el punto que en la actualidad todo lo que hacemos deja un rastro digital que se puede utilizar y analizar. Los avances en tecnología, junto con la expansión de la Internet y el almacenamiento en la nube, ha provocado que crezca la gran cantidad de datos que podamos almacenar. El Big Data. Bueno, el Big Data o macrodatos o datos masivos es la gestión y el análisis masivo de los datos. Esta tiende a referirse al análisis del comportamiento del usuario debido a que esta información analizada proviene de los usuarios y de muchas otras fuentes que hacen de su uso. El Big Data es una metodología que no solamente almacena, sino que también ayuda a procesar esos datos con el fin de que posteriormente puedan ser analizados y utilizados. Entonces, con el Big Data lleva a cabo en su metodología de análisis una captura de datos que va a estar dada por la procedencia de datos que los va a recopilar, que son de correos electrónicos, redes sociales, llamadas, encuestas que realicemos, facturación, sistemas de ERP, etcétera. Entonces, el Big Data también genera el almacenamiento de datos, ¿verdad? El Big Data tiene unos sistemas de almacenamiento que son flexibles, concurrentes y que permiten manipular gran volúmenes de datos de una manera eficiente. Y por ello, esos datos se decantan por tecnologías no SQL, que es una amplia clase de sistemas de gestión de base de datos. El Big Data también realiza análisis de datos de alta velocidad, análisis de grandes volúmenes de datos en los que se examinan las grandes cantidades de datos de una variedad para descubrir los patrones ocultos, correlaciones desconocidas y otra información útil. Los tipos de Big Data. Al clasificar el Big Data, se suelen utilizar dos criterios diferentes. El primero hace referencia a la procedencia de los datos. En ella encontramos primero la web y las redes sociales. En este caso, comprende toda la información publicada por páginas web, redes sociales y todo el uso o las huellas que vayamos dejando nosotros los usuarios en cuanto a actividades, comportamientos que tengamos en Instagram, Twitter, Facebook y todas las demás. Otra, según su procedencia, están de máquina a máquina, que son aquellos datos generados a partir de la comunicación entre sensores inteligentes, llamado el Internet de las Cosas. Los GPS de los vehículos, teléfonos móviles, todos estos que se comunican a través de dispositivos con otros aparatos. Estos se transmiten datos entre sí que se van recolectando, se van recogiendo. Entonces, las redes de comunicación para llevar a cabo estas acciones son como Wi-Fi, fibra óptica, Bluetooth, entre otras.
Biométricos. Bueno, estos datos tienen origen artefactos como sensores de huellas dactilares, escáneres de retina, lectores, sensores de reconocimiento facial o de voz, y su uso es muy extendido en materia de seguridad, sea privada, militar, servicios de inteligencia, etcétera. Aquellos generados por las organizaciones, sin importar que éstas sean públicas o privadas, aportan datos relacionados con el medio ambiente, las estadísticas que puedan arrojar estas empresas u organizaciones, eh, historiales clínicos, etcétera. Aquellos generados por las personas, desde enviar un email, realizar una encuesta online, grabaciones de llamada, meter información en una hoja de cálculo, infinidad de acciones que realizamos día a día son una fuente de datos inmensa. El otro criterio para clasificar el Big Data es según la estructura de los datos, que estas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. En el caso de la estructurada, que sabemos que estos datos están definidos según su formato, tamaño y su longitud. Sus características principales es que se pueden almacenar en tablas y tienen una clara definición de su longitud y tamaño. Entonces, información del contacto de algún cliente, es claro está, si se recopila de una manera uniforme. Cadenas de caracteres, fechas, son algunos datos de venta, formularios de sitio web, son algunos de los ejemplos de datos estructurados. Datos semiestructurados son aquellos que se almacenan según una estructura flexible. Poseen ciertos patrones comunes que los describen y dan información sobre las relaciones entre sí mismos. Y bueno, en este tipo de datos encontramos HTML, lenguaje para la elaboración de una página web, entre otros. Los datos no estructurados son aquellos que no poseen un formato, ¿verdad? En su forma original, están en su forma original y tal y cual fueron recogidos. Contenidos multimedia, presentaciones PowerPoint, archivos formatos PDF, como aquí lo visualizamos, fotos, audios, textos, entre otros. Bueno, el perfil del Big Data, el perfil fundamental del Big Data se dice que es el almacenamiento de datos. Bueno, cada vez que estamos usando dispositivos, estamos generando información. Además, no solamente las personas hacemos eso, sino que las máquinas ya se comunican entre ellas e intercambian diferentes datos, generando gran cantidad de información, tan abundante que se ha hecho necesario desarrollar nuevos métodos para gestionarlos y utilizarlos. El Big Data no solamente nació para almacenar y tratar esa cantidad creciente de información, en donde ella recolecta, almacena, organiza e interpreta enormes cantidades de información. Se dice que el Big Data tiene un propósito de la analítica, es que es descubrir patrones escondidos, correlacionados, desconocidos, tendencias de mercado, preferencias de clientes, usuarios y en general, y descubrir información adicional que puede ser resultar muy útil para nuestros negocios u organizaciones. A continuación, mi compañera Gianni González con el tema de las características del Big Data. Características del Big Data. El Big Data funciona en base a las 5B, las cuales las caracteriza de la siguiente manera. Volumen. Hace referencia al tamaño de datos a manejar, teniendo en cuenta aplicaciones y arquitecturas construidas para soportar la recogida y almacenamiento de datos. Velocidad. Su procesamiento y posterior análisis normalmente ha de hacerse en tiempo real para mejorar la teoría de decisiones sobre la base de información generada. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere no solo a la frecuencia con la que se generan nuevos datos, sino a la necesidad de dar respuestas a la información en tiempo real. Variedad. Las fuentes de datos no son de cualquier tipo. Los datos pueden ser tanto estructurados como no estructurados. Y cuando se analizan juntos se requieren nuevas técnicas. Por eso es que la variedad
se refiere a la naturaleza diversa de la información a manejar. Veracidad. La veracidad habla sobre la fiabilidad de la información recogida, que es importante al obtener unos datos de calidad e incluso dependiendo de las aplicaciones a las que se les vaya a dar. Este factor puede influir mucho para conseguir una ventaja competitiva en la explotación del Big Data. Valor. El valor es una gran cantidad de datos que frecuentemente se extraen pequeñas informaciones de valor. Cómo conseguir dicha información de manera eficiente es uno de los retos que se afrontan día a día en el área de la inteligencia de datos. Por ello, las organizaciones estudian cómo obtener la información de grandes datos de manera eficiente. Con el paso del tiempo surgen otras nuevas características como lo son la variabilidad. Y esta más que todo se basa en un entorno cambiante como el de los macrodatos. La información, ya que esta información varía mucho y que también ha de hacerlos en los modelos o tratamientos a los que se le aplica el entorno a esta. Pues ya que no son fijos, sino que siempre se requiere de un control periódico. Y tenemos por último la visualización. Esta se convierte en cientos de hojas de información en un único gráfico que lo que muestra claramente son unas conclusiones predictivas. Análisis con el Big Data. Análisis predictivo. Ciencia de datos o data science. Este análisis hace una predicción sobre las posibilidades futuras basándose en patrones encontrados, teniendo en cuenta los datos de la empresa ya que fueron previamente analizados. Análisis prescriptivo. Este análisis presenta las posibles consecuencias que cada acción puede generar para un negocio, es decir, posibles decisiones que se comparan con un comportamiento de datos históricos frente a la información que genera la empresa. Análisis descriptivo. Este análisis tiene como un objetivo aportar información sobre la situación presente a partir de datos históricos. Es decir, este análisis no solamente contribuye a las decisiones que se deben tomar la empresa en tiempo real. Análisis de diagnóstico. Este tipo de análisis permite, valga la redundancia, analizar los resultados y evolución de determinadas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible realizar ajustes a las estrategias que se están aplicando. Técnicas de análisis de datos. En un entorno digitalizado se genera y se almacena una cantidad de datos, los cuales son procesados y traducidos. Se supone una fuente de información, como puede ser las nubes de oportunidades y soluciones, ya que hoy en día las empresas deberían de tener en cuenta en la toma de decisiones. Las técnicas a mencionar las podemos extraer conocimientos necesarios para desarrollar ideas a la mejora de la toma de decisiones. Tenemos la visualización de datos. Estas se han convertido en uno de los métodos más demandados, debido a su facilidad y rapidez a la hora de interpretar y detectar patrones en los datos. ¿A través de qué? De infografías o gráficos, ya que estos nos proporcionan distintos software hoy en día. Split testing, más conocidos como pruebas A y B, y este es un sistema que más que todo es utilizado por el marketing digital, y el cual consiste en comparar una serie de acciones y de observar las reacciones de los usuarios ante un determinado, ya sea producto o servicio. Análisis de series temporales. Este consta de un conjunto de técnicas estadísticas que analizan secuencias de puntos de datos para predecir la probabilidad de un resultado. Análisis de sentimiento y de texto. Este método es muy útil para las empresas, ya que pueden determinar la reacción del público ante ciertos temas, productos o servicios, teniendo en cuenta las plataformas digitales, y a partir de ahí obtener una información que para ellos es útil.
aprendizaje de reglas de asociación. Este se basa en unos algoritmos que tienen una relación entre distintas variables de datos y que gracias a esta técnica de aprendizaje y a la clasificación de análisis en agrupamiento, se desarrollan unos algoritmos los cuales permiten a los ordenadores responder automáticamente ante ciertos patrones de conducta y tomar decisiones en base a unos datos empíricos. Continuamos con los beneficios del Big Data. La toma de decisiones. La información es fundamental como base para la correcta toma de decisiones y mucho más cuando podemos manejar de forma dinámica toda la información que nos proporciona el Big Data. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos asumir decisiones inteligentes y veloces que ayuden a favorecer nuestro negocio, puesto a que éstas están basadas en un fundamento férreo. Es posible realizar de una manera más fluida un análisis de oportunidades antes de poner cualquier producto o servicio en el mercado. La mejora en la eficiencia y coste. El correcto manejo del Big Data puede impulsar rápidamente la velocidad a la que evoluciona un producto o un servicio, debido a que disponemos de una multitud de datos con la información que nos da el mercado. Y es de esta manera en que los plazos para el desarrollo de un producto o un servicio acortan el tiempo, así como los costes asociados en el proceso que se deriva del desarrollo del mismo. Disminución de coste. Es esencial utilizar correctamente los datos que disponemos para dar a nuestros clientes lo que deseen de una forma personalizada, y para ello es fundamental el Big Data. Seguridad. Ofrece soluciones para detectar y corregir las posibles brechas de seguridad en la base de datos. Planes estratégicos e inteligentes de marketing. A través de los datos que nos proporciona el Big Data, hoy en día es posible analizar y predecir el comportamiento que un usuario tendrá en la red, conocer qué piensan los clientes sobre una marca o un producto y cuáles son sus necesidades reales sobre la adquisición de productos o servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden analizar parámetros relativos a un perfil específico de cada usuario, teniendo en cuenta sus preferencias, sus tendencias o una vinculación de la marca, de forma que no sea posible elaborar campañas dirigidas de marketing a un nivel alto de personalización. Y por último, tenemos el feedback y retroalimentación, que es una de las aplicaciones de mayor relevancia en la utilización del Big Data. Es la posibilidad de analizar los resultados de las acciones realizadas en un tiempo real. A continuación, mi compañera Noreli Rocha. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de las tecnologías utilizadas por el Big Data. En la actualidad, cualquier organización genera un gran número de información o un alto volumen de información a través de los productos o servicios que le ofrecen a sus clientes. El buen análisis de esta información le va a permitir a las compañías o a las empresas obtener una ventaja competitiva a través de ¿qué? De la optimización y mejora de sus procesos, a través también de la creación de nuevos productos o servicios para el mercado. ¿Cómo hacen las organizaciones actualmente para recopilar estos datos? Utilizando software como CRM y ERP. Creo que todos los conocemos, son los más populares. ¿Qué es el CRM? El CRM es una aplicación que permite centralizar en una base de datos aquella interacción que tiene el cliente con la empresa. Y con ello, ¿qué se puede hacer? Gestión comercial, mejora de servicios al cliente. Se puede hacer la creación, como ya les dije, de nuevos productos o servicios o nuevas estrategias de marketing. A diferencia del CMR, el ERP es un sistema de software también utilizado para la captura y análisis de datos, pero este se concentra más en gestionar y en planificar las operaciones de producción. ¿Qué pasa? El problema se presenta cuando el volumen de datos incrementa. La cantidad de datos va creciendo de una forma exponencial debido a que los productos y servicios permiten medir una gran cantidad de parámetros y además esta información
generada por los clientes o generada a través de los productos o de los servicios ofrecidos es una información que está dada en diferentes estructuras o viene de diferentes procedencias. Y estas aplicaciones anteriormente mencionadas ya quedan un poco ineficientes o obsoletas al momento de hacer un buen análisis de estos datos. Por ello, el Big Data nos presenta nuevas técnicas o herramientas. A continuación, las herramientas o tecnologías utilizadas por el Big Data. Como pueden ver, tenemos Hadoop, Mahout, Python y Cassandra. Estas 4 pertenecen a la compañía Apache Base. Comencemos con Hadoop. Hadoop no es más que una estructura de códigos abiertos para almacenar datos. Esta permite el procesamiento, gestión y análisis de grandes volúmenes de información y tiene un plus adicional, y es que es un software de licencia libre, así que se puede adaptar y mejorar a las necesidades de la empresa. Todo depende de lo que la empresa quiera conseguir con los datos recolectados, sea definir un problema, darle solución al mismo, o en su defecto lograr objetivos o metas planteadas. Bueno, a continuación tenemos Mahout. Mahout, como ya les dije, pertenece a la misma familia de Hadoop, y su diferencia es que esto utiliza nuevas tecnologías para capturar, almacenar y procesar datos. Por eso se dice que es un sistema informático que aprende a medida que va recopilando la información. Este sistema o este software fue utilizado hace tiempo por Google cuando se le presentó la problemática del ranking de páginas. Como tercero tenemos a Python. Python, a diferencia de los 2 anteriores, trabaja con un lenguaje de programación y es mucho más fácil de utilizar. Se dice que no necesitas ser un experto para hacer uso de Python. ¿Qué pasa con Python? Python te permite crear aplicaciones web, te permite hacer análisis y recolección de datos, y además te permite crear aplicaciones empresariales de una forma fácil. Lo único es que, a diferencia de los anteriores, Python tiende a trabajar un poco más lento, pero aún así es tan eficiente que tiene una gran cantidad de usuarios. Por último, tenemos a Cassandra. Cassandra fue creada en el 2008 por Facebook, pero luego fue cedida a la compañía Apache Base. Es un sistema de información de bases de datos distribuido en códigos abiertos que también puede almacenar y procesar un gran volumen de información. Tanto así que es el que actualmente utilizan plataformas informáticas o plataformas, digamos, virtuales, como lo son Twitter. Bueno, como bien les mencionaba anteriormente, es que para que las empresas puedan hacer un uso eficiente de esta información, de que esta información les sea útil y les pueda generar valor, debe existir un proceso. Este proceso es llamado el ciclo de vida del Big Data. Inicia con la recolección de los datos. En la etapa de recoger, lo que se hace es una captura o se incorporan los datos que tienen valor estratégico para la empresa. ¿Qué tipo de datos? Datos de productos, de cuentas, de proveedores, de sitios web, quejas, reclamos, etc. Todo dato que pueda ser útil para la organización. Luego se va a la etapa de almacenar. En esta etapa se identifican y se integran esos datos para luego ser procesados. En la etapa de procesar se hace una transformación de los datos a un modelo estandarizado por la organización. Cuando hablamos de un modelo estandarizado o un modelo asistido por la organización, es que ella fragmenta esta información en grupos o decide cómo quiere que esta información esté organizada para ser presentada posteriormente a las áreas de la empresa. Como cuarto tenemos la parte de analizar. En el análisis se presenta esta información transformada en información específica y de valor para la compañía. Como bien les dije, necesitamos que esta información esté tan sesgada que pueda ser útil para cada área de la empresa. Y con ello obtenemos un patrón. ¿Qué es el patrón? Es un esquema de lectura de que todos se encuentren identificados con esta información, de que para todos sea útil y que todos puedan hacer uso de ella para tomar decisiones, para crear nuevas estrategias, crear nuestros nuevos productos, para optimizar los procesos, para decisiones financieras, decisiones del área de recursos humanos, entre otras. Bueno, como bien les decía,
La aplicación del Big Data en las empresas permite extraer información que puede ser provechosa y generar beneficios, logrando en las organizaciones las siguientes características. Puede aumentar el rendimiento en las empresas. Diseñar nuevos productos y servicios, como antes se lo había mencionado. El diseño de los nuevos productos y servicios va de la mano de la información que se capta directamente del cliente y sus necesidades. Estrategias comparativas y políticas de inversión y crecimiento. Rendimiento económico y financiero. El rendimiento económico y financiero va ligado con la información que es captada de cuentas o transacciones, o también como tal del análisis financiero de la entidad. De aquí podemos tomar decisiones o incluso crear nuevas estrategias para la empresa. Por último, tenemos la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos. Bueno, a continuación les voy a presentar aplicaciones del Big Data en dos contextos. El primero es la industria manufacturera. Como todos sabemos, con la transformación digital ha llegado algo que día a día se va incorporando en la industria y es lo conocido como la revolución 4.0 o industria 4.0. Esto lo que busca es la optimización y estandarización de los procesos para reducir tiempos, aumentar la productividad y la eficiencia de los procesos productivos. ¿En qué puede servir el Big Data? Y el Big Data, ¿cómo lo podemos aplicar dentro de un proceso productivo? Claro, es que necesitamos que las máquinas capten o que las máquinas tengan la mayor cantidad de información posible y esta pueda ser procesada y convertida en información útil para el proceso. Y así se puedan evitar errores, reprocesos, desperdicios dentro del proceso, se disminuya el uso de insumos y equipos, también se puede disminuir el uso del capital humano e incluso de capital financiero. Como siguiente tenemos la aplicación en Netflix. Netflix es una industria que todos conocemos, es creada en Estados Unidos y que actualmente tiene mucho revuelo en la sociedad, ya que genera contenido y entretenimiento para diferentes tipos de usuarios. ¿Cómo hace uso Netflix del Big Data o de las bases de datos? Netflix lo que hace es que a través de macrodatos capta la información acerca de las preferencias de consumo de sus clientes o de sus usuarios. Y con ello crea patrones predictivos que le permiten estrenar o producir, valga la redundancia, nuevos productos. De esa forma, Netflix creó una serie que es llamada House of Cards. ¿Y cómo lo hizo? Se dio cuenta de que sus usuarios tenían preferencias por temas relacionados con política, drama, acción y sensualidad. ¿Qué hizo? Mezcló todas estas características o componentes en una sola serie que tuviese acogida e impacto dentro de sus usuarios. Para esto también es muy importante la aplicación del Big Data. A continuación, los dejo con mi compañero Fabián Silvera, que les va a hacer la introducción acerca del Business Intelligence. Muy buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Fabián Silvera y el día de hoy les hablaré un poco acerca del Business Intelligence. El Business Intelligence, o inteligencia de negocios en español, trata de una metodología para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de la toma de decisiones en los negocios. Este tiene como objetivo optimizar al máximo la toma de decisiones en la empresa a la que se está aplicando ese proceso, ya que el conocimiento adquirido puede ser utilizado para desarrollar planes estratégicos o comerciales. Origen del Business Intelligence. Según el artículo en inglés History of Business Intelligence, en 1865 se menciona por primera vez el término Business Intelligence, que se encuentra en una enciclopedia publicada en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es titulada Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes.
A principios del 1980 empezaron a crearse las primeras herramientas del Business Intelligence. Y luego en la década de los 90 algunas empresas pioneras comenzaron a comprender el potencial que ofrecían este tipo de soluciones y apostaron decididamente por estos softwares. Sin embargo, las primeras herramientas eran bastante imperfectas, sobre todo por lo difícil de usar. Las únicas personas que podían generar informes y tener acceso a la información eran los especialistas informáticos de esa empresa. Entonces, en el año 2000, esto empezó a cambiar, cuando aparecieron desarrolladores que simplificaron el uso de las herramientas, el uso de sus herramientas. Las nuevas soluciones, de ser intuitivas, eran también mucho más potentes. Cualquier miembro de la empresa podía acceder, recopilar y analizar la información que considerara importante en ese caso. Tipos de Business Intelligence. Podemos encontrarnos principalmente tres tipos que son los más aplicados en la gestión de una organización, que son Sistema de Soporte de Decisión o DDS, Sistema de Información Ejecutiva y Cuadro de Mando Integral o CMI. Los DDS están enfocados en analizar las diferentes variables de la empresa y así que los responsables puedan tomar decisiones con información fiable y actualizada. Su potencia permite una enorme profundidad en esos análisis y realizar simulaciones para comprobar el efecto de las decisiones. El sistema de información ejecutiva. Estos están enfocados a la gerencia de una compañía, proyectándoles un acceso sencillo a información interna y externa de su compañía, siendo esto muy importante, ya que son un factor clave para el éxito. El cuadro de mando integral, o CMI. Este, por último, y no menos importante, el cuadro de mando integral o CMI, son los más utilizados en la empresa, debido a que la capacidad para obtener una visión global sobre el estado de una empresa, viéndolo desde cuatro perspectivas diferentes, como aprendizaje, finanzas, clientes y procesos. El CMI se diferencia de las anteriores herramientas de Business Intelligence, ya que esta está más orientada al seguimiento de indicadores que análisis minuciosos de información. Muchas gracias. A continuación, el compañero Andrés de León les hablará sobre los principios de software para la aplicación del Business Intelligence. Bueno, les hablaré un poco más sobre el Business Intelligence, sobre los beneficios que representa y sobre la plataforma de la cual lo integran. Bueno, el Business Intelligence en las empresas de producción y fabricación se encuentra actualmente en un proceso de transformación que, según algunos expertos, puede considerarse como una nueva revolución industrial. Uno de los desencadenantes de esto ha sido el mundo de las TIC, y la producción está creciendo conjuntamente por los avances tecnológicos, entre otras cosas. Por ejemplo, los procesos de fabricación están experimentando revolución debido a nuevos métodos, como la producción acumulativa, entre otros. A continuación, les hablaré un poco sobre las plataformas de la cual integran el Business Intelligence. La primera sería Pentao. Es utilizada en las empresas o organizaciones para la mejora de la capacidad de análisis y de toma de decisiones, puesto que ofrece soluciones que componen fundamentalmente de una infraestructura de herramientas de análisis e informes integrados con un motor de workflow. ¿Qué es el workflow? Es un estudio de actividades de trabajo, cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan y cómo fluye la información. La segunda plataforma sería SAP. SAP es un sistema informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros, contables, productivos, logísticos y más. Las principales empresas del mundo utilizan SAP para gestionar de manera exitosa todas las fases de sus modelos de negocios. Por ejemplo, en la empresa en la cual me encuentro trabajando, Mamonal Polivan Internacional, se utiliza muchísimo el
la plataforma SAT para el ingreso de datos, la facilidad de manipularlos, de cuestión logística y calidad. Con eso ayudamos a que los clientes puedan observar todas las fichas técnicas, entre otras cosas. La tercera plataforma sería Sense. Se trata de una plataforma basada en SaaS. ¿Qué es SaaS? SaaS se dedica en el desarrollamiento de software. Bueno, está construida para que el cliente o la persona pueda recopilar datos, crear visualizaciones hermosas y crear aplicaciones analíticas que pueda incrustar en cualquier lugar. Una de las opciones que brinda Sense es el análisis integrable, potentes capacidades de información, análisis de datos de todo su panorama para convertirlos en componentes de aplicaciones, combinación de modelos, la utilización de información que está recopilada en todos los archivos y la manipulación de ellos. Oracle. Oracle es una plataforma que funciona como base de datos en la nube que se utiliza con los servicios de autoconducción dentro de la plataforma, que aprovechan la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo para ayudar a las organizaciones a reducir los costos, disminuir riesgos, acelerar la innovación y obtener información predictiva. Esto con el fin de tomar mejores decisiones. Oracle te permite también recorrer libremente la información de lo que estás buscando, ya que como se encuentra en la nube, todos pueden tener acceso a ella. Board es la plataforma número 1 en la toma de decisiones, ya que ofrece el control total de la planificación y el rendimiento empresarial, como también permite una visión completa y precisa de la información de toda la organización, completamente integrada en los procesos de negocio, desde la planificación más estratégica hasta el dato operacional más detallado. Power BI es utilizada para crear soluciones empresariales potentes de extremo a extremo, conectándose esta solución a la Business Intelligence en las plataformas de Microsoft, incluidas Office, Azure, Dynamics, entre otras aplicaciones, para acelerar la innovación. Esta plataforma ayuda a crear aplicaciones que ayudan a conectarse fácilmente a los datos, ejecutando en sus dispositivos Android, dispositivos que tengan vía web, iOS, y utilizar expresiones similares a Excel. Esta plataforma también utiliza lo que son los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Son aquellos chats de información automática en la cual tú realizas una pregunta y tienes una respuesta automáticamente instantánea. Bueno, estas han sido una de las plataformas y herramientas utilizadas en el mundo empresarial para la toma de decisiones, recopilación de datos y acceso a la información. Los beneficios de estas aplicaciones y plataformas son la mejora en los procesos para la toma de decisiones. Segundo, fácil acceso a la información y a la colaboración. Tercero, ayuda a conocer tu negocio a través del KPI. ¿Qué es el KPI? Es conocido también como el indicador clave y medidor de desempeño o rendimiento de un proceso. Cuarta, respuesta rápida para cualquier query necesitado, para cualquier consulta que se realice, tiene una respuesta instantánea. Quinto, análisis en tiempo real y navegación rápida. Este es uno de los beneficios que tiene bastante en contra de otras aplicaciones o software, como por ejemplo Excel. Excel necesita mucho tiempo y muchos recursos, no se actualiza en tiempo real. Podemos cometer errores al introducir datos manuales y también es poco atractivo visualmente. Bueno, la sexta sería la identificación de oportunidades importantes para la empresa.
con el fin de realizar medidas de mejora para tener un mayor rendimiento y una mayor participación en el mercado. Bueno, Business Intelligence versus el Big Data. Aquí tenemos una gran competencia entre estas dos software o aplicaciones, ya que son muy similares o la gente los confunde por su similitud. El Big Data nos permite incorporar más fuentes de datos, mucha capacidad de información, de manera que además de las habituales fuentes internas, podemos incorporar información de máquinas, sensores, smartphones, texto no estructurado, tendencias de mercado, redes sociales, etcétera. En las redes sociales un Big Data puede ser Facebook, puede ser Twitter, entre otras. Pero el Business Intelligence también es una de las plataformas que también sirve para la acumulación de datos, incorporación de datos, pero por su parte nos aporta las herramientas para el análisis de los datos que conforman el Big Data. ¿Qué diferencias tienen Business Intelligence y Big Data? Pues el Big Data permite analizar un volumen de datos muy grande, en exceso, grandes cantidades de información. También obtiene los datos de toda la red. También usa un sistema de ficheros distribuidos para almacenar los datos. La información puede analizarse a través de un histórico. En los hospitales que se utilizan las historias clínicas, esos son Big Data. Bueno, la gran capacidad para realizar análisis masivos de forma paralela. Y por el contrario, Business Intelligence se centra únicamente en las estructurados que se encuentran almacenados de una base de datos tradicional. Utiliza los datos generados en el interior de la empresa. El proceso de análisis es más lento, pero esto nos ayudará, el Business Intelligence nos ayuda a analizar muchísimo más los datos y a la toma de decisiones en una empresa u organización. Bueno, esto sería todo, compañeros. Muchísimas gracias.